Que tenés muy buenos auriculares. Yo los tengo chiquitos. Muy bien. A ver, a ver. Bueno, somos 21. ¿Se anotaron por horario o se anotaron por encuesta? Algo confiable. Ambas, ambas. Ambas, Lucas. Bien. Por horario de 5 a 7 es un horario lindo, uno puede trabajar y ya tiene. Por encuesta, En mi caso, por son- encuesta. Catalina, por encuesta. ¿Quién cursó conmigo? ¿Alguna compañera tuya? No, te Sí, sí, fijaste una por encuesta. compañera. Una compañera tuya. Bueno, tengo muchos alumnos, 25. Bueno, van a aprender, sí o sí van a aprender. Se van a ir con conocimientos que es lo más importante. Bien, bueno, vamos a ver el tema de normas profesionales. ¿Qué sucede con las normas profesionales? Este es un librito que yo tengo de Repar, en donde están las normas profesionales de las carreras de ciencias económicas. Y siempre comenzamos con la ley 20.488. En esta ley 20.488, ley antigua, ¿qué es lo que dice? Plantea las intendencias profesionales de las carreras en ciencias económicas. Y dentro de todo el territorio nacional de la República Argentina. Entonces, imagínense que esta ley 20.488 abarca todo el territorio. Entonces, desde Misiones, Jujuy, Tierra del Fuego, Chubut, todos los que estudian carreras de ciencias económicas deben conocer la ley 20.488. Bien, y en su artículo 1, fíjense ustedes, empieza a enumerar que es licenciado en economía, el contador público, el licenciado en administración, actuario y sus equivalentes. En 1973 marcaban solamente 4 años. Entonces, las incumbencias profesionales, bueno, las incumbencias, ¿qué significan las incumbencias profesionales para mí que soy Profe, contadora? Sí. perdón que la moleste. En algunas partes se corta el audio. Ah, Como que se escucha bajito por algunas partes que habla. a ver, Me ahora. parece que hay alguien con el micrófono abierto y por eso se escucha el eco, por eso se corta. Ah, eh, ¿ustedes me escuchan bien? Era ahí, toqué mi duda. ¿Me escuchan? Ahora está. ¿Ahora está mejor? Bueno, gracias, Catalina. Y si algo encendido, traten de apagar. Mm. Bueno, entonces, esta ley 20.488 abarca todo el territorio de la nación argentina. Y en su artículo 1 ya enumera 4 carreras: el licenciado en administración, el licenciado en economía, el actuario, como también el contador No. profesionales. Es lo que determina qué tareas y funciones puedo yo realizar como contador público en el ámbito de mis conocimientos técnicos contables, ¿sí? Entonces, así como lo indica incumbencia profesional para contador público, también lo dice cuáles son las de cada una de las carreras. El licenciado en Economía, en el artículo 11, enumera todas las funciones inherentes que son competentes al licenciado en Economía. En el capítulo 13 tenemos al contador público, y el contador público lo tenemos dividido en 2 incisos: en el inciso A, que me habla de materia contable, y en el inciso B, que me habla de materia judicial. Entonces, todas las funciones inherentes que tienen que ver con respecto a mi desempeño profesional,
yo tengo la ley 20.488 que me dice que no tengo que entregar documentación en los expedientes judiciales, no soy cadete. Entonces uno dice, bueno, pero el abogado me está diciendo que yo entregue en el punto de pericia, me dice que entregue los recibos de sueldo del actor. Entonces yo saco fotocopia, me dan fotocopia y yo lo agrego al expediente. Pero ojo, no me fijé qué es lo que dice mi incumbencia profesional. Entonces mi incumbencia profesional no me está diciendo de que sea cadete. Me está hablando de manera profesional de todas aquellas tareas que yo sí puedo llevar adelante. ¿Se comprende? Entonces, en el artículo 14 me va a hablar de las incumbencias del licenciado en administración y en el artículo 16 del actuario. Y ustedes, cuando se reciban de contador público, pueden seguir la carrera de licenciado en administración y hacen las equivalencias. Yo soy licenciada en administración también, y la verdad que es una carrera muy enriquecedora que ayuda y complementa al contador público dentro de su formación. Eso es como para algo más después de recibirse. Primero se reciben de contador y después ven qué hacen. ¿Bien? Entonces, fíjense en ustedes lo importante que es el ejercicio de la profesión dentro de lo que es el ámbito profesional y en el territorio. Ley 20.488 así lo remarca. Después tienen ustedes el uso del título en el artículo 4, que dice que el título deberá determinarse claramente de qué se trata y la universidad que lo expidió. Cuando ustedes se reciban, le van a dar el título como egresados, es un título de grado, y ustedes van a tener que, son contadores públicos nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. De la Universidad de Buenos Aires. El que se recibe en La Plata, le van a decir contador público nacional, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Ustedes van a tener el título máximo de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, así que es un orgullo para llevar adelante con orgullo, ¿no? Esta profesión y este título. Así que ahí lo van a tener que disfrutar. Bien. Después el artículo 7 me dice de cómo son las manifestaciones consideradas como uso de título, qué es lo que tienen que llevar en esas tarjetas profesionales que a veces uno arma. Tiene que tener el empleo de leyendas, no tiene que tener dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles o publicaciones de cualquier especie que termine dañando lo que es la promoción del 2x1 a conseguir clientela. Bien. Bueno, esto lo tienen que leer bastante. En el artículo 8 me habla de las penalidades y sanciones y correcciones disciplinarias. Vamos a ir a lo que teníamos en materia económica contable en el inciso A y en el inciso B. Fíjense que en materia económica contable se asemeja, a veces uno actúa, más bien el licenciado en administración termina haciendo tareas que no le compete porque hace tareas del contador público. Entonces, cuando se descubre que el licenciado en administración termina firmando un balance con su tomo y folio y diciendo que es contador público, bueno, está en falta grave. Ética muy grave, ocupando un título que no. Bien, entonces hay tareas en las cuales se consideran como propias por una carrera cuando no lo debe hacer. Bien, entonces está detallada cada una en materia económica contable, preparación y análisis y proyección de estados contables, revisión de disposiciones del Código de Comercio, organización contable de todo tipo, elaboración e implementación de políticas, aplicación e implementación de sistemas, liquidación de averías, dirección de relevamiento de inventario, intervención de operaciones transversales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en materia judicial
porque dentro del trabajo práctico individual ustedes tienen lavado de dinero, van a tener que plantear qué es lo que dice la ley 20.488 respecto a esta incumbencia profesional que sí me habilita a mí a actuar ante una operación sospechosa, ¿sí? Y el judicial dice que en la producción y firma de dictámenes relacionados con las siguientes cuestiones, en los concursos de la ley de quiebras, en las liquidaciones de averías y siniestro, para los estados de cuenta en las disoluciones, liquidaciones, bolsas o peritajes sobre libros, documento y demás elementos, para dictámenes e informes contables en las administraciones e intervenciones judiciales, en los juicios sucesorios para realizar y suscribir las cuentas particionarias juntamente con el como perito en su materia en todos los fueros, en la emisión de dictámenes se deberá aplicar las normas de auditoría aprobadas por los organismos profesionales cuando ello sea pertinente. Entonces, fíjense en ustedes, va a estar el tema del lavado de dinero en estas incumbencias profesionales. ¿Se comprende? Dentro del trabajo individual que ustedes tengan que llevar adelante. Bueno, la cuestión de societaria también es sumamente importante, ¿no? Del contador público. Fíjense en ustedes que también es sumamente importante, ¿qué cosa? Lo del consejo, las atribuciones y consejos profesionales en las respectivas jurisdicciones que me dice el artículo 21. ¿Por qué? Porque uno cuando se recibe, sí es contador público, pero la matrícula profesional se la da el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA. ¿Por qué de la CABA? Se recibieron en la UBA CABA, entonces el consejo que va a responder a su tomo y folio va a ser el Consejo Profesional de la CABA. El que se recibe en La Plata va a ser el Provincial de La Plata. ¿Se comprende? Dentro de este articulado, que son poquitos artículos porque son en total 28, fíjense en ustedes qué importante que es el artículo 22 y el artículo 23. Para mí es sumamente importante porque habla de las correcciones disciplinarias que pueden aplicar los consejos profesionales. Y uno dice, bueno, ¿qué significan las correcciones disciplinarias? Bueno, sanciones. Son las sanciones. ¿Qué sanciones me pueden aplicar a mí por hacer un mal desempeño en mi profesión? Bueno, de 1488 así. Y que va a haber 5 sanciones. Las 5 sanciones, ¿quién va a determinar qué sanción le corresponde al matriculado? ¿Qué autoridad creen ustedes dentro del consejo que va a determinar qué sanciones le va a corresponder al matriculado? Si le da certeza dentro de todo el análisis y estudios que se dio en el expediente. ¿Qué creen ustedes dentro del consejo profesional? Los consejos profesionales de ética, Muy bien. ¿Quién habló? No lo vi. Celeste. Celeste, muy bien, Celeste. Claro, el Tribunal de Ética Profesional que está dentro de autoridad profesional es el que va a determinar, le va a corresponder a ese matriculado por haber cometido alguna falta. Y la falta son 5: advertencia, amonestación privada, apercibimiento público, de la matrícula por 1 año y cancelación de la matrícula. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, esto me lo dice la ley 20.488 desde el año 73. Cuando el artículo 23 me está de los recursos de apelación. Este recurso de apelación ya también esta ley, porque si yo tengo una sanción, tengo derecho a
decir que esa sanción que me aplicaron no es justa. Entonces tengo una chance más para poder defenderme. Entonces, puedo defenderme presentando el recurso de apelación ante el mismo tribunal que lo dictó, que vendría a ser el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y si vuelve a dar la resolución de que mantienen la sanción de inhabilitación o suspensión de la matrícula, yo digo, bueno, ¿hasta dónde más puedo ir para seguir reclamando lo que me corresponde? Entonces voy a ir hasta hasta la Cámara Contencioso Administrativo para poder seguir defendiendo mis derechos. ¿Se comprende? Entonces ya en este artículo 23 me está diciendo que tengo la posibilidad de seguir defendiéndome ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo de la CABA, ¿sí? Siempre estando dentro de la acción de la CABA, que es la que me está sancionando. Fíjense en ustedes que es muy importante que relacionen, porque ya se los digo y después los vamos viendo, que también me habla la ley 466 en el artículo 34, tercer párrafo, y el Código de Ética, que es la resolución 130 del 2001, en el artículo 54. Entonces, si yo voy al Código de Ética, 130, en el 54, me dice de la apelación ante la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, cuando yo vea el Código de Ética, también me va a decir que puedo estar defendiéndome presentando este recurso de apelación en la Cámara en lo contencioso administrativo. ¿Bien? Y cuando voy a la ley 466, que la ley 466 es del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en su artículo 34, me tiene que dar a conocer, en su tercer párrafo dice, las resoluciones que impongan sanciones disciplinarias firmes son impugnables mediante el recurso respecto ante la Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo. Entonces, sí me lo dice el Código de Ética, sí me lo dice la Ley 20.488 y sí también me lo dice la Ley 466. Bien. Ahora, cuando hablamos de las sanciones disciplinarias, bien decía Celeste que tiene que ver el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que es el organismo de control de las carreras en ciencias económicas. Es el ente que va a controlar a los matriculados. Cuando uno se recibe, va a tener su tomo y folio y va a pagar una matrícula. Esa matrícula es arancelada, puede ser anual o puede ser mensual. Eso lo decide el profesional. Pero va a tener un tomo y folio. Y en el ejercicio de la profesión, siempre va a estar controlado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bien. La ley 466, que es la ley de la CABA, que es la ley nuestra, cada jurisdicción, cada provincia tiene su propia ley. Tiene su propia ley local. La nuestra es local y es la ley 466. ¿Se comprende? Mendoza va a tener la suya, Santa Fe, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Jujuy, cada una de las provincias tiene su propia ley local de profesionales de la carrera en ciencias económicas. El motivo es que cada matriculado, para actuar en su jurisdicción, tiene que pagar un arancel. Entonces, si yo voy a actuar o firmar un balance en Mendoza y no estoy matriculada en Mendoza, estoy con falta de ética, porque estoy usurpando un lugar de trabajo que le corresponde a un profesional de la carrera en ciencias económicas, pero del territorio de Mendoza. Si yo quiero
actuar en Mendoza o en cualquier otra jurisdicción, me tengo que matricular dentro de ese territorio. ¿Se comprende? Entonces, nosotros en la ley 466 es la ley de la cava, que ejerce el poder de policía. Y uno dice, bueno, ¿desde cuándo está? Desde el 2000. Desde el 2000. ¿Y qué pasaba antes? Sí, también había una ley, pero ¿qué sucedió en el 2000? Acá entró el tema de el Consejo Profesional. Antes lo manejaba solamente una sola lista. No existía la minoría. Y al no existir la minoría no había tampoco democracia, chicos, era lista única nada más. Entonces lo manejaba solamente una lista y a partir del 2000 empezó a ingresar la minoría. Está por ley, entonces dentro de las elecciones que hay en el Consejo también entran la minoría para controlar a la mayoría. Bien, entonces esto fue modificado y las autoridades del Consejo, fíjense en ustedes, que en el artículo 4 de la ley 466 me dice que está el Consejo Directivo, está el Tribunal de Ética Profesional y está la Comisión Fiscalizadora. Esos son los tres poderes que tiene dentro del Consejo Profesional. Y bueno, y el Consejo Directivo entran 25 miembros, titulares y suplentes, la misma cantidad. Por contadores públicos entran 11 por mayoría, 5 por minoría. Licenciado en Administración son 2 por mayoría, 1 por minoría. Economista también, 2 por mayoría, 1 por minoría. Actuario, 2 por mayoría y 1 minoría. En total, 25. Y uno dice, ¿por qué hay más cantidad de contadores, 11 por mayoría y 5 por minoría? Porque, bueno, la mayor matrícula que hay de profesionales es de contadores. Bien. Vamos a cuando hablamos de defensa del profesional, es decir, por qué actúa el Tribunal de Disciplina, actúa ante una queja de un tercero o también puede actuar por oficio judicial. Entonces, cuando ya hay quejas en la cual se arma un expediente, este expediente es dirigido al Consejo Directivo y el Consejo Directivo da el traslado al Tribunal de Ética para que analice el expediente. Entonces, fíjense en ustedes la importancia que hay en ver si estos elementos de pruebas que están dando a conocer de ese matriculado hacen a la verdad, porque pueden haber mucha falsedad al respecto. Me enojo con mi cliente, entonces voy y le hago una denuncia, y bueno, y el contador nada más lo que hizo fue no querer tenerlo como más cliente, continuar como cliente, y ¿qué hizo? ¿Qué omitió? El no darle el tiempo suficiente para que consiga otro contador y lo suplante. Ahí estamos con falta de ética, ¿sí? De ética profesional. Siempre hay que avisarle al cliente que no queremos darle más los servicios, pero darle la posibilidad de que aparezca otro contador y suplante el problema. O puede haber un problema de balance y de fraudes, entonces ya directamente el tercero hace la queja, obviamente planteada con todos los hechos relacionados al problema que acontece, y ahí actúa en defensa el profesional negando absolutamente esta acción que le están inculcando, y a partir de ahí comienza a defenderse. ¿Se comprende? Ahora bien, fíjense en ustedes que en el artículo 10, que dice que le corresponde al Consejo Directivo, y en el inciso D dice dictar el Código de Ética. El Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencia Económica, la autoridad máxima, dice dictar el Código de Ética Profesional y las normas de procedimiento de su aplicación. En el E dice girar al Tribunal de Ética Profesional los antecedentes sobre transgresiones
a las disposiciones ley a las que reglamenta el ejercicio profesional, así como también el Código de Ética y reglamentos del Consejo Profesional. Y el F dice ejecutar las sanciones disciplinarias que se impongan una vez que se encuentren firmes. Toda sanción después va a tener su multa, ¿no? Fíjense ustedes, en el artículo 18 habla del Tribunal de Ética Profesional y dice que tiene 15 titulares y 15 suplentes, 7 son de contador público, por la mayoría, y 5 de la minoría, y el licenciado en Administración, Economía y Actuario 1, 1 y 1. ¿Bien? Cuando vemos el Tribunal de Ética en el artículo 20, me dice que el Tribunal de Ética Profesional actuará dividido en 4 salas, en 4 o más salas. Y acá nos ponemos a pensar, ¿qué significa estar divididos en salas? Los tribunales, ya esto también judiciales, en Cámara de Apelación, se dividen en salas. Entonces las salas actúan en base a lo que le corresponde que le lleguen de expedientes. Entonces, si son 4 salas es porque hay contador, licenciado en Economía, actuario y licenciado en Administración. 4 salas, cada uno con sus propias competencias, ¿sí? Y van a responder a los expedientes que tengan que ver con su propia carrera. Para eso son los tribunales y las salas que van a juzgar el desempeño del profesional. Bien, 4 salas. Y el artículo 21 dice que ejercerá el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede imputarse a los matriculados. ¿Por qué? Porque puede haber una acción penal que sí o sí tenga que ver con el mal desempeño del profesional ante el lavado de activos, ante ocultamiento, ante fraude, ante diversas situaciones, en lo cual ya lo dice la ley 466. ¿Sí? Y el artículo 23 dice, cada una de las salas en que se divida el tribunal tendrá competencia para aplicar por sí las correcciones disciplinarias de los incisos A, B y C del artículo 28 de la presente ley. Entonces yo digo, ¿cuáles son esas sanciones disciplinarias del artículo 28 de la ley 466? Entonces voy al artículo 28 y miren acá, me encuentro con las mismas sanciones o correcciones que me decía la ley 20.488. Las 5. Advertencia, amonestación privada, apercibimiento público, suspensión de la matrícula y cancelación de la matrícula. Fíjense cómo tiene que ver una cosa con la otra. Fíjense que la ley 2488, que es una ley de fondo, que es una ley territorial de toda la República Argentina, también en esta ley que es local, la 466, que es del Consejo Profesional nuestro, me está diciendo te voy a sancionar según estos rangos. ¿Se comprende? Entonces, la tengo por ley de fondo y la tengo por ley local. Y ahora dice que advertencia, amonestación privada y apercibimiento público, las 3 primeras se van a responder por sala, por cada una de las salas. Y las 2 últimas, que son las de más gravedad, que es suspensión y cancelación de la matrícula, se va a resolver en plenario. ¿Qué significa en plenario? Se van a reunir todas las salas para dar un voto, para votar si corresponde o no corresponde, suspensión o cancelación. Se reúnen todas las salas de las carreras en ciencias económicas. Esto es importante que lo comprendan porque lo suelo preguntar en el Choice, ¿sí? Porque no pueden ser profesionales si no conocen las 5 sanciones que tienen y quiénes actúan en la cancelación y en la suspensión de la matrícula. Se entra en plenario, hay un plenario y ahí se va a ir a voto y ahí va a haber definición de lo que le va a corresponder al matriculado que está en falta. ¿Bien? Y lo dice la ley.
Y el artículo 30, fíjense ustedes, que me habla del Tribunal de Ética Profesional. ¿Cuándo va a actuar? Va a actuar por denuncia escrita y fundada. Denuncia escrita y fundada por un tercero que está enojado por ese contador porque no le gustó cómo llevó adelante el servicio profesional, y bueno, entonces por denuncia escrita y fundada. Por resolución, por resolución motivada del Consejo Directivo, también puede ser. El Consejo Directivo ve que tiene que ser sancionado ese profesional. Por comunicación de magistrados judiciales. Magistrados judiciales son jueces. Es decir, si yo me anoto como perito contador o soy síndico y trabajo dentro de un juzgado, y ese juzgado está viendo que yo estoy haciendo incomparecencia dentro de lo que son mis funciones y no lo estoy haciendo debidamente con las normas que tengo que seguir adelante el trabajo, ¿qué va a hacer? Me va a pedir la remoción. Y si me pide la remoción, se va a enterar el Consejo Directivo, el Consejo Profesional. ¿Y a quién se lo va a derivar? Al Tribunal de Disciplina. Y el Tribunal de Disciplina me va a notificar a mí que puedo tener la sanción de apercibimiento público o advertencia, porque si es la primera vez que cometo algún delito de eso, de hacer silencio ante mi labor judicial, estoy atrasando la administración de la justicia. ¿Se comprende? Ante malos funcionamientos, los jueces pueden hacérselo saber al Consejo Profesional. ¿Qué tenemos también? Tenemos, por cuarto, que sea de oficio dando razones para ello. Bueno, si es de oficio también puede ser la AFIP, puede ser la IGJ, puede ser algún organismo que quiera dar de oficio la queja del matriculado por su mal desempeño en sus funciones. Bien. En el artículo 32 dice que en los casos en que se tomare conocimiento de acción judicial contra un matriculado, el Consejo Directivo deberá solicitar en forma fehaciente al tribunal que se le remita, en caso de que se dicte sentencia penal condenatoria, copia íntegra del fallo. Siempre el matriculado tiene que estar notificado de la decisión que tomó el Tribunal de Disciplina. Bien. Ahora veamos, qué es lo que me dice el Código de Ética, ¿no? El Código de Ética Profesional. Esto lo estamos haciendo breve, chicos, yo los invito a que lean todo. Toda la ley, 466, la 2488, y vamos a ver lo que me dice el Código de Ética Profesional, que es la 355 del 80, resolución 355 del 80 también, y la 130 del 2001, resolución, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes que en el Código de Ética, en el artículo 2, dice, los profesionales deben respetar las disposiciones legales y las resoluciones del Consejo, deben respetar lo que dice el Consejo, cumpliéndolas lealmente. Ya la ley 20.488 me hablaba del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de cada jurisdicción. Ya lo hablaba. Entonces, si hay un consejo profesional, hay una ley y hay un código de ética atrás que va a llevar adecuadamente que ese profesional lleve con integridad la profesión, ¿sí? Y el artículo 3 me habla de la conducta del profesional. Y ahí tenemos que dice, los profesionales deben actuar siempre con integridad, con veracidad, con independencia de criterio y objetividad. Cuando hay sanciones disciplinarias y hay una falta de ética comprobada, el Tribunal de Ética va a decir artículo 4, sí o sí, porque le faltó integridad, veracidad, independencia de criterio y objetividad. Algo le faltó al matriculado para que lo sancionen. ¿Se comprende? Porque hubo falta en su conducta.
Fíjense ustedes que el artículo 4 me dice en una de sus oraciones, constituye falta de ética la aceptación o acumulación de cargos, funciones, tareas o asuntos que le resulten materialmente imposible atender. Un contador público no puede acaparar todo, no puede, porque no llega a tiempo para responder a tantas tareas, entonces termina cayendo en una falta de ética porque no le responde adecuadamente a sus clientes. El servicio profesional que está brindando no lo lleva a ser un excelente profesional porque el tiempo tiene 24 horas y también tiene que dormir y descansar. Entonces, acaparar mucho no termina ayudando al profesional. En su último párrafo del artículo 4, último párrafo, dice, en la actuación como auxiliar de la justicia se le considera falta de ética causar demoras en la administración de la justicia, salvo circunstancia debidamente justificada ante el respectivo tribunal. ¿Qué me quiere decir y por qué lo resalto? Que ya hace un ratito lo dije, el no actuar correctamente ante la justicia, porque me inscribí como perito contadora en forma voluntaria, nadie me dijo, hacelo, lo hice porque quería trabajar en la justicia y de golpe decido hacer silencio absoluto, no presentar informe contable, no presentar escritos contables, trabajar mal como síndico, etcétera, 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 estoy atrasando la justicia. Porque me remueven a mí, sortean a otro perito, a otro profesional, y eso a la justicia le está haciendo un atraso. Y el hacer un atraso, por culpa mía, estoy en falta de ética. Y dentro de esta falta de ética en lo judicial, ¿qué significa? Una multa. ¿Se puede quejar las partes de que yo hice un mal desempeño? Sí, se pueden quejar y puedo tener también temas de gastos asociados al mal desempeño por atrasar el expediente, por atrasar el juicio. ¿Se comprende? Esto es importante que lo sepan, porque cuando veamos pericia, informe, bueno, también sindicatura, ¿no? Lo pueden remover a los síndicos también. Y bueno, y ahí vamos viendo, dentro del Código de Ética, todo está escrito cuando hay un mal desempeño. El artículo 5 dice que debe expresarse en forma clara, precisa, objetiva, completa, de acuerdo a las normas establecidas por el Consejo. Tiene que ser muy claro con su cliente. El artículo 6 habla de la solidaridad y cooperación profesional. Debe ser solidario, debe brindar cooperación y las buenas relaciones entre los integrantes de la profesión. El artículo 7 me habla de cargos con otros profesionales. Toda denuncia a los efectos de su consideración debe ser concreta y basarse en un hecho punible por este código. El artículo 8 me habla de actos con buena fe de terceros, es decir, no tiene que tener actos incorrectos, puede usarse para confundir o sorprender la buena fe de los terceros. Acá, estos articulados, ¿qué es lo que significa? Que cuando van a sancionar el Tribunal de Disciplina, va a fijarse en el Código de Ética en donde ese profesional actuó mal y se le tiene que sancionar por algún artículo. No es de buen profesional ir a una fiesta de la empresa y empezar a tarjetear para conseguir clientes, es decir, le estoy sacando cliente a mi propio empleador, es decir, esto queda muy mal visto, ¿sí? No puedo hablar mal de otros colegas tampoco, si no actúo